Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. 7 palabras en el Nuevo Testamento que traducen temor. La primera, periecho, la G4023. Usted la puede ir a estudiar a casa. Vimos que la segunda palabra es la palabra afobos. En la parte de arriba tiene la escritura donde se hace la alusión específicamente a esa palabra. Afobos significa sin audazmente y significa intimidado. La tercera palabra es la palabra zambos, que es la G2285. Esta la encuentra escrita en el libro de Lucas 5:9. Perdón que vaya rápido, pero es solo recapitulación. Esta palabra tambos, que también traduce temor, quiere decir impacto para enmudecer, quiere decir la estupefacción de la sorpresa y quiere decir asombro de un grado que lo deja uno inmovilizado. Lucas 24:5 nos enseña la otra palabra que traduce temor, que es la palabra énfobos. Es la G1719, quiere decir el miedo, quiere decir alarmarse, mire, asustado, temblor. Esta quiere decir tirado de miedo, quiere decir que muchas veces el miedo nos tira. En esta segunda parte del mensaje vamos a ampliar un poquito más lo que dimos en el primero. La próxima es fobeo, la G5399, que quiere decir asustar, quiere decir temor sumamente miedoso. Una en el Antiguo, 7 en el Nuevo, hermano. Hechos nos muestra la otra, que es la palabra eulabeomai, que es la G2125, que quiere decir para ser aprensivo o movido por el miedo. Por favor, tome nota. La otra palabra que traduce temor bíblicamente es la palabra eulabeomai, que es la 2125, el miedo, terror y para ser puesto en el miedo. Ok, la Biblia dice en Mateo 8:26, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entendimos en el primer servicio que la ausencia o la carencia de fe es lo que provoca de alguna manera que los temores invadan el corazón de un hombre. Es decir, cuando la fe merma, los miedos atacan. Esto procuramos explicarlo más o menos algo así como los movimientos del sístole y el diástole que realiza el corazón. La expansión, cuando jala sangre, ¿verdad? Y la implosión o la contracción, cuando envía. Pero cuando el corazón se expande, adquiere espacio. Cuando se contrae, deja espacio vacío. Entonces, en la medida, amado hermano, que nuestra fe se achica, no sé si me estoy dando a entender acá, en la medida que nuestra fe se achica, se quedan y se arman espacios espirituales que son los que generan y que de alguna manera dan paso a que esos temores vayan tomando forma en nuestra vida. Note hasta acá que el temor es únicamente algo que está albergado dentro de uno, no tiene nada que ver con el entorno, sino que el temor es algo que uno tiene dentro en su corazón, que en la medida que nuestra fe se achica, los temores invaden. Quiere decir que una persona miedosa, amado hermano, miedo a lo que vimos anterior, a quedarse solo, miedo a la pobreza, miedo a la escasez, miedo a la infidelidad, miedo, es porque de alguna manera se está carente del amor de Dios y de la fe interna dentro del corazón del Hijo del Señor. Por eso es que los cristianos que mayormente padecen de miedos, podemos ver claramente que son aquellos que tienen poca fe. Ahora, note que la palabra dice poca, quiere decir que sí hay fe. Todos tenemos fe en cierto nivel, en cierto grado, pero en la carencia de la fe, los temores invaden. Marcos 5:36 dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces vemos, amado hermano, que el no creer
en las promesas de Dios, gesta y genera de alguna manera los temores que muchas veces invaden nuestro corazón, y que en ese nivel de temores muchos de nosotros somos inmovilizados y no caminamos en pos de la bendición de Dios. ¿A qué le teme la gente? Esto lo vimos en el primer servicio, todavía recapitulación. La gente le teme a la escasez, y vimos que muchos de los temores que están siendo gestados en el corazón de en nuestros corazones, muchas veces son temores o son miedos que realmente, si fuéramos hijos de Dios comprometidos con la palabra del Señor, podríamos ver nosotros definitivamente, amado hermano, que en la palabra están las respuestas y están las salidas a cada uno de los temores que nosotros muchas veces albergamos en nuestro corazón. Por ejemplo, la gente le tiene miedo a la escasez económica, pero podemos entender también que la Biblia declara: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa. El Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces vemos que el temor infundado, el miedo infundado a quedar en escasez o al quedar desprovistos, si nosotros tenemos fe, ¿cuántos tenemos fe en esta mañana? Si tenemos fe en creer que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, entonces esa fe se incrementa dentro de nuestro corazón, y sabemos que si el Señor es mi pastor y nada me faltará, le quitamos el espacio al miedo de la escasez. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero para eso tenemos que tener una fe sustentada en Dios. Entonces, como la fe se achica, el temor invade. Pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, que pudimos entender también, hermano, en el primer servicio, que una de las cosas más importantes realmente para un hijo de Dios, para poder vivir sin temores, es aprender a conocer la palabra del Dios vivo. Porque en la medida que nosotros, mire, cuando el Señor Jesús fue llevado al monte por el Espíritu, no lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu, para ser tentado. Usted sabe que ahí se dio un intercambio de palabra bíblica. Si el Señor no hubiese tenido Biblia en ese momento, hermano, hubiera quedado desbaratado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en la medida que tú crees en fe lo descrito en la palabra, inmovilizas o le permites, o no le, perdón, no inmovilizas y le quitas un radio de acción, por así decirlo, al miedo. Cuando nosotros creemos la palabra de promesa de Dios, donde nosotros nos encontramos muchas veces peleando con la situación económica, por ejemplo hoy en día, tú y yo tenemos que saber que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Tú y yo tenemos que entender que dice la Biblia que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor es nuestro pastor y no se ha visto justo desamparado y simiente, amado hermano, que mendigue pan, entonces si nosotros creemos en fe con poder esa palabra, sabemos que el miedo a la escasez no tiene espacio. Pero para eso hay que ejercitar la fe de una manera poderosa. Mire, la gente le teme el abandono. Vimos nosotros el caso de Agar. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y vemos también, amado hermano, que uno de los antídotos, mire, la soledad, que eso es algo de lo que mucha gente teme, quedarse solo, eso también es un miedo infundado. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra del Señor de una manera poderosa, amado hermano, nosotros podemos ser invadidos por los temores, inmovilizados por los temores. ¿Por qué le digo que el miedo a la soledad es un temor infundado? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 versículo 5: nunca te dejaré y nunca te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. Entonces, el impacto de la fe y en creer la palabra de Dios de una manera poderosa es la que va a permitir que tú a lo largo de tu vida puedas caminar en ese judatos, en esa fe de Dios. Pero para eso tenemos que conocer palabra. Entonces se da cuenta que los miedos de la soledad son infundados, hermano. Mire, por ejemplo, este otro, el miedo al fracaso. Josué capítulo 1 versículo 8:
apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. A veces tenemos miedo al fracaso, pero lo que está destinado en Dios para nosotros se llama éxito, amado hermano. Y no como dicen el éxito, no de ese, sino del verdadero éxito en Dios, que viene como producto de meditar de día y de noche en el libro de la ley y de no apartar la palabra de nuestra boca. Porque en la medida que adquirimos palabra, estamos ensanchando la cancha de la fe, conociendo la palabra de Dios, conociendo las promesas poderosas en Dios. Elías, mire, dice que anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo el enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, no soy yo más que mis padres. Parafraseando. Y Elías tenía temor al fracaso, a no ser mejor que sus padres, y eso le estaba provocando a él el temor a morir. Se da cuenta que muchas veces los temores son situaciones albergadas en el corazón que realmente no tienen un fundamento en Dios, pero que se han albergado en el corazón porque nuestro corazón está carente de fe, está carente de palabra, porque la palabra es la plataforma sobre la cual la fe se sustenta y se fundamenta. Dice la Biblia: la fe pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo tenía conflictos son problemas, pero no solo batallaba con sus problemas exteriores, sino que estaba batallando con su ser interior. Cuando tenemos palabra de Dios, le quitamos autoridad a los temores en nuestras vidas, amado hermano. ¿Por qué le digo que ese temor al fracaso es infundado? Porque la Biblia dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces no existe tal desamparo, porque Dios es nuestro Padre y vela constantemente por nosotros. Esas cosas, mire hermano, muchas de las batallas que vas a librar en tu vida cristiana, por lo menos el 90% de ellas las vas a librar en tu pensamiento. ¿Sabías tú eso? El 90% de las batallas de un hijo de Dios se pelean en su mente, se pelean en su corazón. Por eso es para que esos ataques del enemigo no tengan un radio de acción y no tengan un impacto en nuestras vidas. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque en la medida que conocemos de la palabra de Dios, tenemos cómo ejercitar la fe y decirle: diablo, no, la cosa no es así. Yo no voy al fracaso. ¿Por qué? Porque escrito está. Es que es necesario, el escrito está. El escrito está, hermano, es tu escudo. El escrito está en la manera a través de la cual tú y yo vamos a lograr atravesar por el valle del temor. ¿Qué temor te invade el día de hoy? Muchos de nosotros tal vez venimos hoy a la iglesia y no sabemos. Bueno, la empresa entró en reestructuración. ¿Sabe que cuando una empresa entra en reestructuración, muchas personas ya no se ven? Y uno está: mija, y peor si me van a quitar el trabajo a mí, y peor si yo estoy dentro del plan de reestructuración, y peor, hermano, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, una manera de atacar al temor o a los temores es con la Biblia. Pregunto: ¿cuántas horas al día lees la palabra de Dios? ¿Una hora diaria o una hora al año? Una hora al año serían 9 minutos diarios. En la medida que tú te adhieras y te apegues a la palabra de Dios, de esa manera vas a lograr vencer tus miedos. Quiero avanzar, amado hermano. Mire, este cuadro nos daba a nosotros un claro ejemplo de algunos temores infundados, bíblicamente hablando. No temas a la escasez económica. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor y nada te falta. Si tú tenías miedo a la escasez y a quedarte, hermano, sin la provisión económica, no te olvides que el Señor es tu pastor y nada te falta. Cuando el enemigo te ataque con ese temor: Jehová es mi pastor, nada me falta. Mire, miedo a la soledad
Yo estaré contigo hasta el último de los días. ¿Quién te dijo a ti que te ibas a quedar solo? No, es que me voy a quedar sin mi familia. Hermano, usted vino a este mundo solo, hombre. ¿Y solo se va a ir? ¿Solo usted y el Señor? ¿Por qué tener miedo a la soledad? Para nada. Dios está conmigo. ¿Temor al fracaso? Para nada. Él es todopoderoso y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que los miedos invaden cuando nosotros no tenemos palabra, porque a través de la palabra dice la Biblia que la fe viene. ¿Por qué? La fe viene por el oír la palabra. Entonces, con lo que tú te alimentes de palabra, vas a tener suficiente fe para que cuando el enemigo venga y quiera lanzarte un temor, tú tengas palabra y le digas, no, lo siento, escrito está, el Señor es mi pastor, nada me falta. Quiere decir que esto se vuelve una esgrima, algo así como lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue llevado al monte. Ok, ¿qué estragos causa el temor? Hoy estoy entrando ya en materia de negocios. ¿Qué estragos causa el temor o el miedo? Mire, una de las cosas que genera, Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, mire, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe qué provoca miedo? ¿Sabes dónde los miedos tienen una plataforma de acción? Cuando perdemos la comunión con Dios. O sea que el hombre miedoso y una mujer miedosa es aquella que ha perdido su comunión con el Señor. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice ahí? Y me escondí. Entonces un hijo de Dios es presa fácil del miedo cuando no tiene comunión con Dios. Porque cuando se tiene comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, la fe se incrementa y los miedos pierden radio de acción sobre la vida del Hijo de Dios. ¿Quiénes de los que hoy estamos acá estamos posiblemente atravesando un periodo en el valle del temor? Algunos de nosotros tenemos hoy miedo a perder el trabajo. Tal vez algunos vamos, por ejemplo, mañana al hospital a hacer algún examen médico. Ay, Señor, que no me vaya a salir nada malo. Ay, Señor, no, me tranquilo. ¿Acaso no dice la Biblia, yo soy tu sanador? ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Pero ese miedo se incrementa y es susceptible a dar fruto cuando tu comunión con Dios la has perdido. Entonces podemos entender que el miedo termina siendo el producto no solo de lo que hemos hablado anteriormente, sino de la falta de comunión. Cuando hemos perdido la comunión con Dios, entonces el miedo puede invadir. Así le dijo este personaje a Adán: oí tu voz y tuve miedo, porque conocía su condición genuina. Estaba desnudo, estaba descubierto. O quiere decir que otra cosa que provoca temor en un hijo de Dios: mi muchachita la asusté, qué pecado, pastor, no se hace. Uy. ¿Sabe qué provoca miedo? ¿Sabe qué origina miedo?
La falta de una cobertura genuina en Dios. La cobertura genuina en Dios es por amor, no por obligación. Entonces, hermano, cuando el miedo invade, una de las cosas que usted tiene que pensar y analizar es cómo está su relación con el Señor. Porque perder la comunión con Dios causa miedo. Génesis capítulo 18 versículo 15, mire. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Sabe qué provoca el miedo? Mentir. Cuando una persona es miedosa, miente. Una persona que tiene miedo regularmente va a mentir. Tremendo, ¿ah? Mire Génesis 19:30. Todo esto es lo que provoca el miedo, hermano. Una de las cosas que provoca miedo en nuestros hijos es la mentira, porque la mentira está amarrada al castigo. Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. O sea que una persona miedosa. ¿Sabe usted por qué cuando una persona cae en su etapa de depresión le da por esconderse? Una persona depresiva, en una de las etapas de la depresión, la persona se sumerge en su habitación y no quiere saber nada, porque tiene miedo del que va a pasar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que analizar nuestra vida. A veces uno tiene problemas y lo que hace es que se aísla, se aparta y no quiere saber nada. Eso lo provoca el miedo. Y el miedo termina siendo la ausencia de la fe. O sea que yo le puedo decir claramente que Lot lo que había perdido era la fe. Sara lo que había perdido era la fe. Éxodo capítulo 2, versículo 14 y 15. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste? Según Moisés, se había ido invicto, pero alguien había visto lo que él había hecho con el egipcio. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿A qué le tuvo miedo Moisés? ¿A qué le tuvo miedo Moisés? Moisés le tuvo miedo a su pasado. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Una de las características de los miedosos es que a la hora de los camotazos salen corriendo. ¡Padre mío, Padre mío! Y mis hijos se agüitaron. Porque una de las características del miedo es que provoca que uno huya. Mire, entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó
de delante de Faraón. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo, mire hermano, muchas veces el miedo provoca que uno salga huyendo por temor a enfrentar la realidad o a enfrentar los problemas. Entonces termina, mire cómo todo se amarra. Entonces aquellos que huyen, aquellos que se apartan, terminan huyendo y apartándose por la carencia de algo. ¿Y qué es? La fe. De saber y entender que el Señor es el que te sostiene. De saber que es Dios el que dio la promesa. Y si Él dijo, seguramente lo va a hacer, amado hermano. Cuando vengan los problemas, hermano, no huya. ¿Qué pasó? Veámoslo. ¿Qué va a provocar la huida? La falta de fe. El saber que Dios es el que te sostiene y te sustenta con diestra de misericordia. Entonces el miedo provoca la huida, amado hermano. Mire qué tremendo. Todos los estragos que provoca el miedo. Samuel, primera de Samuel 17, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mire, esa es la pelea de la servidumbre. Qué tremendo. Y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice que sucedió. Se turbaron y tuvieron miedo. Entonces, otra de las cosas es que el miedo tiene a la gente sin derrotas. En pocas palabras, yo creo que alguna vez hablé aquí acerca de los atrincherados. No sé si usted se recuerda. Aquella persona que está con miedo se atrinchera. Y una persona que está atrincherada no avanza, pero tampoco retrocede. Entonces, una de las cosas que provoca el miedo es la inmovilización del Hijo de Dios en términos de las promesas que Él tiene para su Hijo. No avanza. Uno a veces dice: mire pastor, pero es que mire, yo no me he querido meter en nada, no he avanzado, pero tampoco he retrocedido, aquí estoy. ¿Tú sabías que eso es estar atrincherado? Y el atrincheramiento lo provoca el espíritu de miedo. No te deja crecer, pero como no te deja crecer, te tiene en derrota. Porque el que no avanza, retrocede. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera. Ahora, ¿qué es turbar? Mire, turbar en el diccionario quiere decir, cuando dice que Saúl se turbó, turbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, confundiéndola y o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. O sea, estático. O sea, que el miedo inmoviliza. Mire, ¿cuántos tenemos proyectos en Dios destinados para este año 2015? ¿Estás trabajando ya sobre esos proyectos o tienes miedo de empezar el proyecto por incertidumbre? Por ejemplo, este año 2015 son las elecciones, ¿verdad? ¿Ya sabe por quién va a votar, no? Todavía no se sabe, ¿va?
Está difícil, hombre. Yo creo que cada uno elige el peor, ¿va? Y el otro año el peor. Y nunca sale uno bueno, pero ahorita en este periodo de tiempo, en lo que se conoce desde enero hasta septiembre, ¿cuándo son las elecciones? Septiembre, ¿verdad? Noviembre. Ahorita hay 10 meses de recesión económica en Guatemala. 10 meses, note por favor, donde todos los inversionistas paran de invertir. ¿Por qué paran de invertir, Oscar? Quiere decir que ahorita ningún empresario va a invertir por temor en los próximos 10 meses. ¿Temor a qué, pastor? A quien quede de presidente y qué políticas económicas traiga. Porque no le estoy hablando de invertir 5,000 quetzales. Estoy hablando de inversiones. Mira, aquí quiero invertir ahorita 5,000 millones de dólares. Y si la política de gobierno no va de acuerdo con sus intereses, posiblemente en vez de ganar pierda. Entonces no avanza y no retrocede. ¿Por qué? Porque su corazón está turbado. Entonces ahorita por así llamarlo, el corazón de los inversionistas está turbado, que no saben qué hacer con su dinero. Porque si queda Valdizón, no sé. Si queda la señora, ¿cómo se llama? Sandra, no sé. O si traen de regreso al pollo ronco. Saber. No nos interesa la política. Lo que sí es que hay una incertidumbre. Entonces, ¿qué provoca el temor? La incertidumbre. Por eso dice acá, mire, que una de las cosas que hace el temor es turbar el corazón. Quiere decir que altera el ánimo de una persona, confundiéndola y aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y a veces así nos encontramos nosotros, no sabemos para dónde agarrar, ¿va? ¿Por qué? Porque le damos paso al miedo. ¿Y por qué le hemos dado paso al miedo? Porque somos hombres de poca fe. Así les dijo el Señor: hombres de poca fe, ¿por qué tuvisteis miedo? O sea que una manera de erradicar los miedos es aprendiendo a creerle a Dios, que si Dios dijo sobre tu vida, así va a ser. Aunque hayan conflictos, aunque hayan temores, pero lo que Dios dijo se va a cumplir sobre tu vida. Sí y solo sí. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Hay que incrementar la fe, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4. Si me nota un poquito agitado es porque tengo los bronquios congestionados, hermano. Hoy me vine a predicar solo con pura pastillita, ¿verdad? Para tratar de bajar la fiebre. Pero aquí estamos, ni las fiebres nos hacen retroceder. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía ¿qué? Mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se suicidó. ¿Por qué tuvo miedo? Porque su corazón estaba turbado como consecuencia del miedo. Mire, hermano. Mire. Vení para acá, Saulito. Nos acabamos de agarrar con un ejército de 10,000 y hay 9,000 tirados, pero quedan 1,000 en pie. De nosotros no queda nadie más.
Nos quedamos solitos. La función del escudero era obedecer a su rey, ¿sí o no? Evidentemente, si había llegado hasta aquí, es porque era obediente, ¿o no? Ya sea había un ejército de 10,000, 9,000 tirados y 9 en pie, 500 para vos y 500 para mí. Pero mira, Saúl, nos van a agarrar. Y no solamente nos van a agarrar y nos van a matar, primeramente nos van a torturar, nos van a hacer pedazos. Es más, nos van a empezar así como están haciendo ahorita todos los ingratos aquí en Medio Oriente, hermano. Entonces hazme un favor, Saúl, agarra la lanza y matame. Pero dice la Biblia, mire, pero su escudero no quiso, porque tenía, él de casualidad se llama Saúl, ¿va? Casuístico. Entonces Saúl tomó la espada. ¿Por qué? Porque su escudero tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque tenía miedo a fallar la instrucción del rey. Pero como tenía miedo a fallar la instrucción del rey, desobedeció. Gracias. Entonces una de las cosas que provoca el miedo es desobediencia. Cuando una persona está aturdida y tiene miedo, se le olvidan los órdenes jerárquicos, se les olvida todo. ¿Quién es mi rey? Sí, pero no, mi rey, no te puedo matar. ¿Cómo así? ¿Cuánto habría atravesado el escudero con Saúl? ¿Cuántas batallas habrían ganado para que en la última claveara, hermano? Si me agarran, me van a hacer pedazos. Deja que me maten, me van a torturar, porque yo voy a ser como trofeo de guerra para ellos. No les vamos a dar gusto. Hazme favor, mátame. Les recomiendo un libro. Yo lo tengo en electrónico. Si alguien lo quiere, me manda su correo electrónico y se lo envío. Se llama El escudero del rey. Buenísimo. Entonces, miedo, desobediencia. Es una de las cosas que va a provocar cuando una persona tiene miedos arraigados. Ya dijimos que el miedo es la carencia de la fe o la ausencia de la fe. Va a ser la desobediencia. Cuando una persona está sumergida en el miedo, mire, se le olvida quién es el marido, se le olvida quién es el pastor, se le olvida quién es el presidente, se le olvida quién es el jefe de la empresa, porque el miedo provoca que se desobedezca. Entonces, el miedo es una entidad espiritual, hermano, que encontrarse con ella fue horrible, fue horrible. Entonces el miedo provoca la desobediencia. Tenga cuidado, porque esta mañana tenemos que llenarnos de fe. Porque entre más fe tengamos, menos radio de acción le vamos a dar a nuestros temores para que trabajen, mire, dentro de nosotros. Jeremías 48, 44. Con esto quiero ir terminando, hermano, porque sí me siento muy agitado. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que se saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Entonces, otra de las cosas que provoca el miedo es que la gente caiga en el hoyo, es decir, en problemas de pecado. Cuando hay temor, fallar es muy fácil. Cuando hay temor, errar es muy fácil. Por eso es que nosotros debemos de clamarle al Padre de la Gloria que nos envíe fe sobre nuestro corazón, porque hemos visto que la carencia o la ausencia de la fe, quiero pedirle al hermano el teclado si puede venir por favor, es la que va a provocar que los miedos tengan acción en nosotros. Mire esto. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, con esta escritura quiero cerrar, dio voces diciendo: Señor, ¿quién es este personaje? ¿Ya me ubicó en el contexto? Pedro, ahí estamos. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano,
asió sobre él y le dijo, es lo que le digo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces quiere decir que la poca fe, mire, es provocada por el miedo. Cuando el miedo viene, mire, cuando hay fe, el espacio para que los temores trabajen es corto. Pero cuando la fe se achica, abre espacios operativos a una entidad de miedo. ¿Cómo tú y yo podemos trabajar sobre esas áreas de miedo, hermano? Porque yo estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy en esta mañana, más de algo le tenemos miedo. ¿Cómo tú puedes vencer ese miedo? Leyendo la palabra de Dios y activando tu fe, entendiendo que si Dios te dio promesa, Dios la va a cumplir, amado hermano, sabiendo que eres hijo del Rey y que su misericordia es eterna para ti y para los tuyos. Cuando te encuentres la próxima vez delante de ese miedo, no sé cuál sea, escrito está, y con palabra y con una fe activa, tú le vas a decir a ese miedo que hoy vamos a entregar en este altar: tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, porque soy un hombre de fe. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro se hundió? Porque la duda, no dejes que la duda llegue a tu corazón, hermano. No dejes que la duda invada tu corazón. Porque cuando la duda invade tu corazón, tu fe se achica. Y cuando tu fe se achica, los temores salen y causan estragos en medio de nuestro ser. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. El miedo provoca perder la fe. Pero hoy vamos a decirle: Señor, Señor, acrecenta mi fe, mi Dios. Si hay algo a lo cual hoy tú sabes que le tienes miedo, a una circunstancia, a una situación, a una vicisitud, ven y descarguemos todo miedo delante del Señor. Ven y coloca tus miedos en el altar y dile: Señor, he venido bregando con esta situación durante mucho tiempo, pero yo ya no puedo seguir caminando en miedo. El altar está abierto, amado hermano. ¿A qué tienes miedo? ¿A perder un trabajo? ¿A la enfermedad? ¿A que alguien te dijo: mira, en tu familia todos han muerto de cáncer y tú también vas a morir de cáncer? Active su fe, porque en la medida que activas tu fe, esos temores se alejan de cada uno de nosotros. Ven y echa toda tu ansiedad sobre Él. La ansiedad es una puerta de acceso al destructor. No permitas que el destructor ataque tu vida y mengue tu fe. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos depositando, Señor, y despojándonos de todo miedo, Señor, que nos ha invadido, que no viene, Señor, sabemos de ti. Hoy me pongo delante de ti, mi bendito Dios, y te pido, Padre de la gloria, que tomes este miedo, Señor, y lo quites, Padre, por favor. Tienes que aprender a ir a la palabra, amado hermano, porque en la medida que conozcas de su palabra, tu fe va a ser activa y va a ser incrementada.
Un hombre sin fe es un hombre de temores. Pero un hombre, amado hermano, que tiene su fe cimentada en Cristo, es un hombre victorioso. Padre, hoy ponemos cada uno de nuestros miedos delante de ti, Señor. Los abandonamos delante de ti, bendito Dios. No queremos más seguir caminando con este miedo, Señor. Padre, obra de una manera extraordinaria, Señor, en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, ministra todas nuestras dolencias, Señor. Hoy ministra, Señor, tú todo miedo sea echado fuera de tu corazón, hermano. Tú eres hijo de Dios, del Dios verdadero. Mire, Dios te ama, hermano. Dios no está esperando a caerte al primer error, no. Dios está esperando que cuando cometas un error, Él se pueda volcar con entrañas de misericordia y resguardarte, cubrirte y bendecirte. En el nombre del Señor Jesús, hoy colocamos y abandonamos toda falta de fe, Señor, todo temor. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, declárate ahí donde estás en la silla su nombre de fe. Entre más se acrecente tu fe, menos van a poder todos esos temores procurar golpearte. Escrito está que el Señor es nuestro Dios, nuestro ayudador. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, no para castigarnos, hermano, no, para bendecirnos. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordias. En el nombre del Señor Jesús, Padre, hoy dejamos botado todo miedo, Señor, en este altar. Por nombre, en el nombre del Señor Jesús, hoy botamos todo miedo, Señor. Todo lo que no proviene de ti, Señor, no lo queremos en medio de nuestras vidas. Lo ponemos delante del trono de la gracia para que tú, Señor, te glorifiques en medio de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ruego a ti que incrementes nuestra fe. Levanta tus manos, Señor, que nuestra fe sea incrementada, porque a la medida que la fe crezca, la duda se irá. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Que tu fe crezca de una manera que tus miedos huyan de ti y le puedas decir: no tienen nada conmigo, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Señor, Rey Dios. Te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos, mi Dios. Sé tú que termine su obra perfecta en mí, Señor, porque el que la inició, dice la Biblia, será fiel y la terminará. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.